Bueno, estamos ahora con el doctor Marcelo Morante, quien es vicepresidente de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal, pero también sos coordinador del ReproCam. Y estamos en un aniversario, se cumplen 2 años, Marcelo, un pequeño balance. La verdad que es un balance muy positivo, creo que es un balance donde la sociedad y bueno, el Ministerio de Salud concretamente abrazó una política pública de salud donde contuvo un escenario de gente que podía ser impactada por legislación penal, intentó rápidamente resolver un proceso de acceso, tratar de llegar a productos seguros. O sea, el ReproCam hoy tiene más de 180.000 personas autorizadas a cultivar, tiene 2 productos de grado farma en las farmacias, a su vez tiene una nueva categoría aprobada que va a generar un escenario de desarrollo cuidado para los pacientes que requieran el cannabis. Me parece que el balance de esa política pública, me siento orgulloso de que hemos sido parte de esa historia y realmente muchas veces se lo reflejo a la ministra, porque me parece que en el contexto de la pandemia, haber podido tener esa mirada de contención de un escenario sabiendo que la pandemia iba a generar todo un deterioro en salud y que el Ministerio de Salud haya abrazado así a su comunidad. Argentina me parece que es un modelo y un ejemplo en los países de la región. Bueno, y tiene un trabajo también que seguramente va a ver sus frutos durante este año, no sé cómo lo ves vos, con lo que son las ONG, que vienen también siendo parte de los consejos consultivos. Esos dispositivos sociales que de alguna forma llegaron antes que la ley, que se fueron trabajando a partir de una cultura canábica, que se fueron enriqueciendo con procesos de terapéuticos y que se acercaron, y también ese estado que no estaba presente y que ellos supieron contener, me parece que son una versión de desarrollo y de compromiso social, así que uno también ve con mucha alegría que estas ONG ahora, digamos, llegue el momento de que puedan de alguna forma desarrollar esos dispositivos de salud y que puedan contener un escenario diferente a otro escenario que tiene uno como dispositivos, pero bueno, la ONG era la gran deuda que tenía esa reglamentación, esa regulación, y bueno, hoy se va a cumplir. ¿Se va a implementar en estos próximos meses el acceso a través del botoncito dentro del ReproCam? Totalmente, está el software ya en desarrollo, están pasando a la parte productiva, así que creemos que en estos días eso va a ser posible. Tema cooperativas, porque también tenían interés en ingresar como productoras. Bueno, yo creo que claramente, pues digo, poner en la cadena de valor la ley 27.350 y esta, que es la 27.669, creo que hay puntos de encuentro. La cooperativa de trabajo sería una forma de poner en valor este trabajo, creer que aquel cultivador solidario se transforme en un trabajador y generador de cannabis en ámbitos terapéuticos. Me parece que es un poco la evolución natural. La cadena de valor le pone a los procesos, creo, y a esta nueva industria. En ese cultivador solidario sería el pequeño productor a contener en las primeras etapas de los procesos, va a haber un mediano productor, va a haber un gran productor, pero me parece que este pequeño productor que se haya gestado de esa ONG, de ese trabajo solidario, me parece que un poco premia ese compromiso. ¿Va a haber algún tipo ya lo habíamos como medio tocado la vez anterior, pero de control o de trabajo, de mesas de trabajo con estas organizaciones, como para establecer, vos lo habías dicho, un control sobre la calidad de los productos y los procesos? Los escenarios, tanto la ley 27.350 como el actual, tienen el consejo asesor, siempre las ONG muy presentes, se tuvo una mirada federal, y tiene las universidades, que son estos lugares donde está el cromatógrafo de una forma disponible, en aquel momento de una forma no regulada. Hoy esta nueva agencia regulatoria lo pone en valor, va a haber licencias de analítica, va a haber apoyo de redes universitarias. Me parece que esta nueva ley integra procesos, y creo que lo interesante es que los ministerios que fuimos participando, el salud puntualmente, y ahora se incorpora ciencia y técnica, incorporar seguridad, incorporar agricultura, todos esos ministerios que de alguna forma integran la realidad. O sea, el cannabis tiene un proceso mucho más complejo que simplemente un proceso en salud. Me parece que ahí se había puesto en un cuello de botella, y que ahora realmente le vamos a poder dar a esta nueva industria la cadena de valor, y siempre buscando la seguridad de un producto, o sea, lo mejor para nuestros pacientes, generar puestos de trabajo, que no deja de ser un problema de salud pública que nuestra gente no tenga trabajo.
claro, una perspectiva más amplia de la salud, ¿no? No solamente la enfermedad en un cuerpo, sino un contexto. Totalmente. Cuando hablábamos que el ReproCan de alguna forma había abrazado, impedir que la legislación penal de alguna forma alcanzara, y eso era un problema de salud pública que hacía ruido. En algunos países decían, ¿cómo puede un referente científico decir esto? Y yo lo sigo sosteniendo. O sea, alguien que vaya preso no deja de ser un problema de salud pública. Me parece que está claro que Argentina aún padece la tensión entre legislación penal. Tenemos una regulación inadecuada del cannabis. Me parece que tenemos mucho legitimado, hay mucho trabajo social, pero todo esto tiene que impactar en la legislación. Si nosotros no impactamos en el artículo 5 de la ley de estupefacientes, vamos a ver dificultades en aquel momento, no solamente libertad, sino que hoy que queremos desarrollar una industria, vamos a ver que esa industria también se dificulta si no impactamos en legislación penal. Bueno, vos recién mencionabas el número que son más de 180.000 inscriptos en el ReproCan. Hay justamente una concepción más amplia de cómo el cannabis se introduce dentro de la salud integral de las personas. Y ahí es un poco desmitificar. La creencia popular se dice, o por ahí establece que quien usa cannabis, o así era hace unos años, pacientes terminales, con enfermedades complejas. Hoy por hoy se utiliza el cannabis como reemplazo o por ahí, vos lo habías dicho, como complemento de algunas medicaciones para bajar las medicaciones que uno puede usar hasta para dormir. Totalmente, yo creo que son 180.000 autorizados, debe haber más de 200.000 inscriptos, o sea que creemos que hay una respuesta continua a ese escenario. Y sí, lo que decís vos, viendo un concepto mucho más amplio, tener un trastorno del sueño, tener un fenómeno de ansiedad sin llegar a lo que uno piensa como final de vida, cuidados paliativos, son escenarios que son parte de la salud. Me parece que ese escenario estigmatizante de pensar que esto era para un tipo específico de paciente, me acuerdo que había listado de patología en el mundo, y Argentina trató de regular para la indicación que el médico defina, con matrícula vigente, sin límite de THC, o sea, fuimos mucho más amplios y creo que hoy, de alguna forma, vemos los resultados de esa mirada amplia que tuvimos en el 2020. Y vos desde el mundo médico, ¿se está difundiendo un poco esto que se empieza no solamente el cambio de paradigma, sino también el acompañamiento desde la ciencia y la medicina, descubriendo nuevos usos? Totalmente. Yo siempre digo con mucha emoción que esta articulación con ISET, UNAG y Ministerio de Salud, y tener una primera corte de capacitación en la diplomatura de la UNAG de 3.000 inscriptos, me parece que eso habla de lo que impactó en lo que es transmitir un concepto, un conocimiento, y que de alguna forma el gran tratamiento para un prejuicio es el conocimiento. Me parece que Argentina lo transita, tiene universidades con mucha capacidad de transmitir conocimiento, y me parece que ahí se ve cómo Argentina superó a otros países en que rápidamente la sociedad hoy debate y discute el cannabis con mucho equilibrio y entiende que el desarrollo industrial era necesario, no discute que la industria no puede combatir al cultivador. Creo que son parte de escenarios diferentes y que ambos escenarios deben ser apoyados para que el producto sea de calidad. Te quiero consultar ahora por el primero, creo, consultorio canábico de la Madrid, o uno de los primeros. ¿Qué es un consultorio canábico? A ver, la gente que va a la Madrid, ¿qué se puede encontrar? Son dispositivos que generan pues, una comunidad que tiene un cultivo autorizado por el Ministerio de Salud de la Nación. De repente tiene una comunidad con una expectativa. O sea, si tenemos un cultivo en nuestro pueblo, ¿cómo eso se puede de alguna forma, cómo puede impactar en la salud de nuestro pueblo ese cultivo? Bueno, claramente ese hospital de alguna forma organizó una instancia interdisciplinaria donde hay psicólogos, médicos del dolor, distintos médicos que de alguna forma van a asistir a los pacientes con esta nueva mirada. O sea, está el cannabis, el cultivo, y a no más de 5 cuadras está el hospital que contiene esa comunidad que seguramente tiene pacientes con ansiedad, pacientes con bruxismo, pacientes en final de vida, pacientes con dolores de tipo mecánico. O sea que eso un poco es trabajar los procesos donde integramos a la comunidad. La comunidad entiende que el cannabis es un desarrollo industrial, pero también entiende que cuando lo necesita en su uso terapéutico en su hospital se desarrolló ese dispositivo clínico. O sea que la idea, un poco, y la comenzamos en 2015, o sea, discutir cannabis medicinal es una estrategia que usó el mundo porque era estigmatizante. Bueno, creo que nuestro pueblo de la Madrid lo resolvió en el proceso. O sea, tiene el cultivo y tiene el hospital con el dispositivo clínico. Me parece que eso cierra un escenario de lógica social de contención. Le damos trabajo a nuestra gente y a su vez cuando alguien requiere la herramienta terapéutica la tiene en su hospital. Y tiene también ahí, o sea, la persona que necesite su autorización, porque por ahí no puede depender de ese cultivo, la puede sacar ahí también. Totalmente.
Exactamente, o sea, pues tiene el ReproCan como proceso, tiene el dispositivo en el hospital, tiene el laboratorio que puede hacer la analítica, el cultivo está cercano, o sea que esa lógica ojalá se siga replicando en muchos municipios de nuestra provincia. ¿Has tenido alguna consulta ya de algún otro distrito? Sí, hay muchos municipios que de alguna forma quieren vincularse. Me recuerdo, bueno, hoy hablábamos de Trenquelauquen, hablábamos, bueno, Escobar tiene mucho desarrollo, o sea, hay muchos municipios que de alguna forma con este nuevo marco regulatorio, porque digo, avanzar en el marco regulatorio es fundamental. Si queremos desarrollar procesos, teníamos que dar el salto a esta nueva ley 27669, porque en esta nueva ley, digamos, no se habla solamente de investigación, sino que se habla de una cadena de valor. Bueno, los municipios requieren de esa cadena de valor. La Madrid puntualmente tenía que desarrollar una nueva industria y bueno, por pequeña que pueda parecer en un pueblo de un poco más de 10.000 habitantes, esa pequeña industria seguramente le va a dar trabajo a muchas familias. Bueno, y no es necesidad mucha infraestructura, ¿no?, para armar un consultorio canábico, más dentro de un hospital que por ella funciona. Para quien no lo quiera copiar el día de mañana, es poder tender redes dentro del sistema de salud y una computadora o 2 computadoras para la parte administrativa. Totalmente, es un poco una mirada amplia, no estigmatizante, decir, bueno, ¿cómo funcionan las herramientas complementarias? ¿Son necesarias? Claramente que las herramientas complementarias son necesarias cuando lo que estamos haciendo habitualmente no alcanza para manejar un síndrome doloroso, cuando requiere a alguien que tiene un trastorno del sueño, o sea que esa mirada de lo complementario y estar instalado en una comunidad que esto de que en un pueblo se conozcan un poco todos, hace a la situación mucho más sencilla, saber el usuario problemático está claramente identificado y no le mandamos a la policía, tratamos de contenerlo desde un proceso de salud mental y esa contención. El que tiene dolor lo identificamos claramente y en tiempo y forma puede recibir la morfina si fuera necesario y el cannabis si fuera necesario. O sea, esos escenarios municipales como el de la ONG son dispositivos clínicos pequeños, pero son muy efectivos porque ahí un poco uno ve todo el proceso, la cadena de valor y lo importante que la salud pública llegue a esas redes que de alguna forma son la cercanía con el paciente, o sea, el que lo necesita y el Estado presente cerquita. Eso me parece que Cannabis nos desafió y hemos dado capacitaciones para actores de atención primaria de salud y yo me emocionó mucho ese proceso porque dije, alguien podría pensar cómo darle cannabis como capacitación a actores primarios de salud, ¿por qué no hablar de otras patologías, de otro concepto? El actor de atención primaria de salud hoy ya pregunta por cannabis cómo puede inscribir un paciente en ReproCan. Entonces, ese escenario que era un reclamo de por qué el paciente asistía al ReproCan solamente en un consultorio privado, hoy ya tiene actores de atención primaria capacitados en muchos hospitales del país. Entonces, esa situación se empieza a resolver con una capacitación continua. Pasando a Aricame, vicepresidente del Aricame, ¿qué se necesita producir en la Argentina en materia de cannabis medicinal? ¿O en qué áreas necesitamos reforzar la industria? Yo creo que la industria tiene como múltiples productos y subproductos. Me parece que Argentina tiene un futuro muy interesante en lo que es un país semillero y claramente este proceso cultural de desarrollo de genéticas por muchos años, ¿no?, en la ilegalidad y que hoy ya hay más de 15 variedades nacionales inscriptas. Ese caudal de conocimiento de alguna forma va a impactar en la genética. Y seguramente que hablar del cáñamo o cannabinoide psicoactivo y los desarrollos de la fibra y el desarrollo de cómo reemplazar el plástico y distintos biocombustibles, me parece que son escenarios y claramente que el producto finalizado de grado farma o la nueva categoría y que haya más de 50 proyectos de investigación. Yo hablaba en Perú y claro, Perú ha desarrollado todo esto con una formulación magistral, pero materia prima colombiana. Entonces lo que creo que Argentina lo que tiene que hacer es esos procesos, pero claramente desarrollado a partir de la materia prima nacional. Cómo certificamos las buenas prácticas en nuestro país y cómo se utilizan estos laboratorios públicos que realmente son de referencia en la región para que se tenga un producto. Porque el desafío no solamente es desarrollar distintos productos en base a cannabis, sino hacerlo a bajo costo. Ese es algo que todavía el mundo no resolvió. El cannabis medicinal en el mundo sigue siendo un producto de alto costo. Argentina me parece que tiene la oportunidad de invertir esa ecuación y de involucrar a organismos nacionales para que Argentina realmente tenga ese producto accesible. Bueno, ahí estás mencionando el Estado presente, ¿no? Pero también una necesidad, que el Estado
promueva esta generación de valor agregado y de calidad de los productos. ¿Crees que también este es un enfoque del ARICAME, no? Totalmente. El haber involucrado distintos ministerios y tener involucrado claramente la ciencia y la técnica y esa transferencia de conocimientos y una investigación real, o sea, la primera ley hablaba de investigación, pero de alguna forma ocultaba la necesidad de cultivar. Bueno, hoy ya puesto en presupuesto, o sea, que los investigadores tengan realmente, sean tenidos en cuenta en un presupuesto para desarrollar investigaciones en dolor, en variedades genéticas, o sea, toda esa transferencia de tecnología y conocimiento tenía que ser de alguna forma representada en un presupuesto. Bueno, me parece que Argentina hoy lo pone en esta ley, lo pone a los actores en valor y me parece que esta nueva agencia es integral, o sea que va a lograr desarrollar esta industria con un vuelo y un salto de calidad. Sí, y para cerrar un poquito esto de la producción, se puede generar también un producto farma, pero también productos que sirvan para generación de otros subproductos que no necesariamente lo tiene que generar o sea, se puede vincular un productor de cannabis con un laboratorio público para generar un producto específico. Esto podría ser una alternativa. Pues que inspirar y trabajar en estos nuevos consejos asesores y en esta mesa de trabajo que aparezca la ONG, la cooperativa, significa que no nos olvidamos de la historia de estos procesos. O sea, que creo que ese actor se sienta en la mesa de discusión y fue una de las primeras reuniones que tuvo el ARICAME con el presidente y con todo el equipo, es convocar a las ONG que de alguna forma referenciaban al Consejo Consultivo de la Ley Medicinal y invitarlos a que de alguna forma tuvieran una propuesta de reglamentación de la ley. Eso habla a las claras de que el escenario de grado farma tenemos claro que es para laboratorios, pero hay un escenario que no va a ser de grado farma, que va a tener distintos productos y subproductos, que es para el pequeño y mediano productor. Me parece que ahí está el compromiso y los primeros pasos que debe dar el ARICAME. Hasta cosméticos, ¿no? Digo, no solamente un uso como un medicamento, sino hasta para la piel, cuidado de la piel. Argentina, por suerte, ha transitado cosméticos, alimentos, nueva categoría de producto y grado farma. O sea que de alguna forma, a diferencia de otros países, tiene casi todos los casilleros cubiertos. O sea, el cosmético, el alimento, la CONAL discutió a finales del año pasado la posibilidad de incorporar la planta de cannabis en el código alimentario. Se va a discutir ahora a finales de marzo. Me parece que ese es otro nicho de desarrollo claramente para nuestras provincias. O sea, van a tener un mercado de los alimentos, que eso es también para el mundo, es un desarrollo que Argentina es una batalla que tiene que dar. Sí, aceites, semilla aporta omega 3, digo, un montón de cosas. Totalmente, pero digamos, la semilla estaba de alguna forma aprobada como alimento. La que no estaba de alguna forma involucrada era la planta. Lo que se discute en diciembre del año pasado es decir, la semilla de cáñamo ya sabemos que tiene valor nutricional, pero nosotros tenemos que discutir los derivados de la planta de cannabis, que sería ahí donde la regulación tiene que dar el salto. Con respecto a la regulación también, pero a nivel internacional, recién mencionaste que te llegan comentarios de todo el mundo. ¿Cómo está la Argentina realmente en materia? Tanto para la persona que necesita cultivar tranquila en su casa, como para la promoción de una industria y valor agregado. Bueno, a mí me toca esto de dar charlas en Perú con referentes del mundo y llama la atención esta mirada que tuvo Argentina de resolver una cuestión de ampliación de derechos sin descuidar el proceso de lo que son los procesos de calidad. Argentina está muy bien vista hoy en esos escenarios. O sea, Argentina trabajó un ReproCan, pero trabajó también una nueva categoría, también desarrolló un proyecto de investigación clínica en el Hospital Garrahan, capacita a sus médicos, desarrolla esto en laboratorios públicos, tiene una agencia regulatoria que de alguna forma va a trabajar cosméticos y alimentos. Me parece que Argentina es un país que de alguna forma desarrolló una política pública escuchando lo que la gente necesitaba. Me parece que yo aplaudo este proceso de la ministra, de repente la ciencia muchas veces se aleja o pierde la sensibilidad buscando la evidencia regulatoria, la evidencia dura. Aquí había una comunidad, un país que había decidido consumir cannabis en determinados escenarios. Bueno, había que ir sobre esos escenarios y conducir el proceso, eso es el estado presente. No pedir una evidencia regulatoria que tarda 5 años en aparecer. Me parece que en ese proceso se pierden muchas libertades y se pierden muchos derechos. Para finalizar, vos lo decías, el estado presente, ¿cómo debemos continuar con esta regulación? Y yo tengo siempre esto, el ARICAME y la nueva ley
tiene que ser la mejor ley posible y eso un poco la construimos entre todos. O sea, si nos sentamos, los mismos actores que llevan más de 20 años, el proceso canábico en Argentina lleva más de 20 años, y todos esos actores con organismos nacionales se sientan en una mesa de discusión, van a ser seguramente la ley más justa. Hoy recién hablábamos con empresarios y yo decía, entiendo los reclamos, pero la única forma de resolver es que el empresario sea parte de la solución, no parte del reclamo. Como el cultivar solidario fue parte de la solución y no parte del reclamo. Si nos sentamos en la misma mesa todos y nos comprometemos de esa forma, me parece que vamos a tener una muy buena ley y mucho desarrollo. Para finalizar, vos la vez pasada mencionabas un cambio de paradigma y que obviamente es una discusión que planteabas incluso cuando te llegaban llamados de fiscalías a las 2 de la mañana. ¿Cómo está esa situación de esa grieta entre el punitivismo y la perspectiva de derechos? Porque a veces tiene un enquiste muy cultural sobre algunas personas que son las que terminan decidiendo, ¿no? Jueces y fiscales. Bueno, lo que hablamos, así como el preconcepto tiene como un tratamiento, el conocimiento, yo creo que esos grises que hay en Argentina, que sin embargo la Corte Suprema reconoció al REPROCON como un piso de derecho, y eso es un reconocimiento de la Corte Suprema, me parece que tienen que seguir impactando en la legislación. Hay todavía legislación contradictoria, o sea que me parece que tenemos que darnos el trabajo de seguir modificando el sistema de listados, modificar el artículo 5 de la ley de estupefacientes. Ese es un trabajo que debemos dar entre todos, y por suerte el Ministerio de Seguridad forma parte de este directorio de esta ARICAM. Entonces me parece que ahí tenemos un escenario, claramente un actor claramente vinculado con los procesos de seguridad, que entenderá que esta legislación o que estas cuestiones no se resuelven simplemente allanando un proceso, sino que quizás la modificación de esa ley, que es inadecuada para esta altura, porque tener 180.000 pacientes autorizados a cultivar y ver en una importación de semillas un delito grave de contrabando de estupefacientes, creo que es una gran contradicción. ¿Crees que porque también vos lo mencionabas al Ministerio de Seguridad, que es un área ejecutiva, pero también tenemos a la justicia? ¿Crees que a través de, bueno, vos has tenido algunas capacitaciones en donde se han vinculado a agentes judiciales, pero crees que, o es posible que la ARICAME genere estas mesas también con Ministerio Público Fiscal, Asociación de Jueces? Por suerte, así como siempre uno dice el preconcepto, tanto los agentes de seguridad como los agentes de justicia se han acercado a encontrar una salida. O sea, creo que han desarrollado junto al Ministerio de Salud un software para casi en tiempo real no allanar sin hacer la pregunta adecuada al Ministerio de Salud. Son todos esos escenarios donde uno dice, la justicia de alguna forma entiende que tiene que involucrarse para ser parte de esa solución. Yo lo veo eso como era necesario, y seguramente, ya te digo, eso va a resolver, impactar en la ley de estupefacientes. O sea, hay voluntad. ¿Esto que vos mencionás es una iniciativa del REPROCON o surgió? Yo creo que surge de la sociedad. O sea, la sociedad, el fiscal también tiene un familiar con dolor. Y siempre digo, y el juez también. Entonces, en la medida que todos de alguna forma aquel libro que escribí hace mucho tiempo decía sin dolor, que el dolor lo podría explicar. Bueno, yo creo que el dolor atravesó fiscales, cultivadores y la población en general, como para entender que deberíamos ir en búsqueda de una sociedad más justa y de un marco regulatorio más justo. Bueno, Marcelo, para finalizar, la otra vez te habíamos regalado una semillita. Esta vez te vamos a regalar también de Karen de los Pines unos tricomas, que es donde está el poder terapéutico, ¿no? Sí, el componente más fuerte de la planta. Y bueno, para que lo puedas lucir, y también simboliza un poco todo esto de que venimos hablando, ¿no? Cada parte de la planta nos lleva siempre a una discusión referida a ella y a sus derechos. Yo agradezco esto, el regalo, y agradezco esta constancia tuya de que hace muchos años que nos venimos encontrando y que vamos debatiendo, y a su vez cada vez más rico y cada vez con puntos más de encuentro. O sea, entendernos que las miradas distintas son necesarias, pero debemos avanzar. Así que yo siempre agradezco tu presencia. Hay que seguir construyendo, Marcelo. Muchas gracias.